Hola, Baruch Hashem a todos, que el Eterno de Israel les bendiga a usted y a mí en esta mañana, pues qué bendición pues estar nuevamente compartiendo la palabra del Eterno, nuevamente con cada uno de ustedes, pues que su, su rajamis, su misericordia del Eterno, pues es lo que nos mantiene con vida hasta hoy en día, en este primer día de la semana. Toda rabá damos a nuestro Elohim, a nuestro Yahweh, por habernos concedido la salud y la vida una vez más, de haberlo despertado de nuestros sueños nuevamente, y que el Eterno les, les bendiga, les dé muchas bendiciones, mucha brajá para su vida personal y espiritual. Eh, Que el Eterno pues le lleve mucha bendición a sus vidas personales, espirituales, en los hogares, en sus trabajos, en cada uno de los lugares donde usted se encuentre en este día y todos sus días. Pues como ven, se ha grabado ya lo que es el tema número 6 del tema de las dos casas, el misterio de Israel y los gentiles. Vamos con la ayuda del Eterno pues a grabar lo que es el tema número 7, muy importante, porque aquí vamos casi saliendo, ya solo nos quedaría el número 8 y terminamos pues, y luego nos quedamos pues estudiando todo lo que es el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, como antiguo nuevamente, y viendo temas importantes que son para nuestra vida. Y luego pues vamos a ver pues, cómo poder ser salvos a través de la palabra. Así de que el Eterno les bendiga en esta hora y vamos a iniciar, vamos a abrir la palabra del Eterno en el libro de Pedro. Decía el libro de Pedro capítulo 1. Vamos a lo que es la séptima parte, el libro de corrección, decíamos el libro de Santiago. Porque vamos a ver ovejas perdidas que se encuentran las ovejas perdidas que se encuentran dentro del cristianismo, la casa de Israel. Vamos a entrar en un poco más allá. Es importante cuando nosotros leemos la Biblia, cómo está diseñada. Jacob, Santiago, no, a Jacob, que es Santiago, no lo vamos a leer como me conviene. Hay que entender Santiago 1:1. Santiago capítulo 1 y su versículo 1. Jacobo, que es Santiago, siervo de Elohim y del Señor Jesús, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas. Salud, sea chalón a las tribus que están esparcidas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en las diversas tentaciones, o sea, cuando pruebas, dificultades, tener el sumo gozo. ¿De qué? Porque le estaba llevando, él se sentía contento, gozoso, Jacobo, que es Santiago, siervo de Elohim y del Señor Yeshua, a las 12 tribus que están esparcidas. Salud, o sea, paz, salud, es cuando... ¿Por qué? Porque este saludo pues lleva chalón, lleva paz, y salud también porque les iba a hablar de la palabra, les iba a hablar de estos misterios, de esa herencia que habían perdido. Por eso les dije salud, porque la palabra trae salud a nuestra alma, a nuestro entendimiento, cuando hemos entendido con una biná, un entendimiento verdadero a la luz de las escrituras. Dice así, vemos que cómo conviene, hay que entender esto como conviene, en el sentido más profundo. Veamos lo que relaciona Jacobo, o sea, Santiago, cómo lo relaciona como con Kefas, con el Chalial Pedro. Dice así, primera de Pedro, capítulo 1:1. Pedro, Kefas, apóstol de Yeshua, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Entonces aquí nuevamente vean la concordancia, el hilo que lleva también Jacobo y con lo que es el Chaliat Pedro. Si somos cuidadosos, ¿a quién son enviadas? ¿A quién es? A los expatriados. A alguien que está fuera de su patria, es Israel. Si Pedro escribiera, hoy en día dijera a los que están en Argentina, a los de España, a los de Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, Norteamérica, si vosotros sois del Mesías, ciertamente hijos de Abraham sois. Veamos que Primera de Pedro 2:29, aquí en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, dice así la palabra del Eterno.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo santo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Por eso le decía salud a todos los que están esparcidos, decía el apóstol Jacobo Santiago, salud. ¿Por qué? Porque la palabra es salud, y también dice que os he llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Porque vemos que Israel en la profecía todavía está en tinieblas. Entonces ahorita esas tinieblas empiezan a resplandecerles, a alumbrarles la luz admirable. Entonces vemos que es importante como, y el versículo 10, como lo dice en primera de Pedro 2, dice así, leíamos 2:9: y vosotros que en tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Elohim, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado Rahamim, no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, más ahora, es el favor que nuestro eterno, nuestro Elohim, nuestro Yahweh, da a través de la profecía. Había anunciado pues que mandaría a Yeshua para poder rescatar a sus ovejas perdidas, a las 10 tribus esparcidas entre las naciones. Entonces vemos que interesante, hermanos, se va poniendo esto ahorita, hermanos, porque vemos la palabra del Eterno. La palabra del Eterno, vemos que es importante. La palabra del Eterno es verdad. Una predicación no consiste en 2 textos, hablo 2 horas. Esto no es palabra de Hashem. Cuando usted saca una predicación de un texto, esto no edifica, no aprende la congregación, no aprenden las ovejas. Por eso vemos de que no es palabra. Esta es la palabra de Hashem. El hombre miente, la palabra del Eterno no miente. ¿Qué pasó con las 10 tribus? Se mezclaron con las naciones. El hijo pródigo se fue de la luz a las tinieblas y dejó su luz admirable. Este pueblo está, veamos lo que decía Isaías capítulo 9:1, decía Isaías 9:1, vemos: aunque no será esta oscuridad tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Nectalí, y después cuando agravaron por la vía de la mar de esta parte del Jordán en Galilea de las gentes. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Por qué? Porque lo guiaba el Eterno, lo guiaba nuestro Elohim, nuestro Hashem. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces vean cómo la profecía ahorita están en sombras de muerte por esta luz admirable que a través de Hashem, a través de su hijo Yeshua, mandaría a buscarlos de las tinieblas a darles luz, a darles Torah, porque la Torah es luz, la Torah es vida, la Torah es la palabra verdadera, el pan verdadero, el maná caído del cielo. Esos 10 mitzvot que fueron dados en el monte Sinaí, pues eso es lo que venía Yeshua a darles, a entregárselas nuevamente, único que, como decía, son en corazón de carne. Entonces vean qué interesante es entender que no, los mandamientos no quedaron abolidos, que están ahora, tendrían que estar ya grabados en nuestras mentes, en nuestros corazones. Así de que Baruch Hashem y Shalom a todos los que van a oír, y va a llegar esta palabra por todas partes del mundo. Pues ese es el propósito de Yeshua y de sus chaleab, que él les dejó ese legado para que buscasen a las ovejas perdidas, buscasen a las 10 tribus. ¿Y por qué? Porque ya no solo son 10 tribus, no, que están ya mezclados entre los gentiles. Entonces vean qué interesante, dice el versículo 3: y aumentando la gente, no aumentaste la alegría. Y aumentando, refiriéndose a las 10 tribus que ya se han aumentado porque están esparcidas. Por eso Jacobo decía a las naciones, a los repatriados: aumentando la gente, no aumentaste la alegría. Alegraránse delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Entonces, ¿por qué? Entonces, ahora sí vamos a ver la alegría, el gozo, porque están nuevamente recuperando su herencia, recuperando su luz nuevamente. Entonces, va a aumentar nuevamente van a estar alegres delante de ti, como se alegran en la siega. ¿Cuándo es la siega? Vemos de que la siega está cerca de Sukkot, cuando reciben su cosecha, entregan sus primicias al Eterno, y es porque está refiriéndose, habla de fiesta del Eterno, de fiesta, de mandamientos. Entonces vemos que es importante Isaías regresando a su luz, a su Torah, quiere decir con eso, regresando a su luz admirable, regresando a su luz, a su Torah, esta
está hablando Isaías de Yeshua por los méritos de él. De esto mismo está hablando Pedro, luz los alumbrará. Por eso decía Jacobo que la luz los alumbrará. Salud es la luz, los alumbrará. Kefas, versículo 10, ya veíamos al reino del norte. Recordamos de Oseas, su profecía basada directamente para el pueblo de Israel, mezclado entre las naciones. Por esta razón, Oseas, al tomar una mujer de fornicación, que el Eterno le quería representar en esa profecía, que así había adulterado su pueblo, así habían adulterado sus 10 tribus. Entonces, por eso Oseas toma a la mujer de fornicación, que su nombre es Gomer. Gomer igual simboliza que representa a la casa de Israel, o sea, con sus fornicaciones y sus dioses paganos, como estaba Israel. Y Oseas tiene 3 hijos, y de estos 3 hijos, se recuerdan que hablábamos en la profecía, al recordarnos, son Jezreel, Lo Ruhama, Lo Ammi. Simboliza lo que va a suceder con Israel, con la casa del norte o las 10 tribus en el futuro. Ahora, cuando hablamos de estos 3 hijos, Jezreel, Lo Ammi, Los Ruhamas, Jezreel, estos nombres simbolizan algo, son proféticos. Jezreel significa la sembraré. Para mí, la sembraré para mí, la simiente y la cosecha. Por eso Isaías hablaba de la cosecha, refiriéndose a las 10 tribus. Hablaba de cosechas y de gozo y de frutos. Por eso significa Jezreel, significa la sembraré para mí. La siembra y la cosecha representa a Jezreel. Lo Ruhama, no me compadeceré, no tendré más de ella misericordia, o sea, de las 10 tribus no tendría misericordia. Lo Ammi, no pueblo mío, no mi pueblo. ¿Por qué? Porque se había enojado el Eterno con ellos y los esparció. Ese fue el castigo, el pago de haberse rebelado contra él, tener dioses ajenos, no querían fiesta, no querían Shabbat. Por esta razón es que Pedro habla a la casa de Israel. Pedro les dice: vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, es decir, vosotros eran Lo Ammi, no mi pueblo. Pero la palabra del Eterno está clarísima, vemos que está clarísima. Lo que decía Santiago, énfasis: el Eterno toma a Israel como instrumento para fructificar, a obedecer la Torah, humilde servir. Podemos encontrar que una vez hallemos al Mesías, salgamos del paganismo, fiestas. ¿Por qué? Porque Levítico 23 les quería dar nuevamente sus fiestas solemnes, como la lluvia tardía, para guardar los mandamientos, por la esencia que habíamos perdido. La esencia es la Torah, porque fueron dados esos mandamientos, recordemos, con el dedo de Elohim, con el dedo de Hashem, o sea, la esencia del Ruach HaKodesh. Así de que vemos, hermanos, como carísimos hermanos, la palabra del Eterno es verdad. Una predicación no consiste, como decíamos. Entonces vemos qué interesante cuando el libro de Oseas dice: pero en el lugar en el cual se les dice: vosotros no sois mi pueblo, es decir, se les dijo: Lo Ammi, en el mismo lugar serán llamados hijos del Dios viviente, lo que decía Isaías. Es decir, está hablando del regreso de su pueblo. Está hablando que les llamó Lo Ammi, pero luego dirás a vuestros hermanos a Ammi y a vuestras hermanas Ruhama. Esto está en el libro de Oseas 1, lo que leíamos anteriormente, lo que veníamos hablando en adelante. Estamos hablando de Israel volviendo, y luego dice también: en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. ¿Cómo se iba a alcanzar esa misericordia? Ese Rahamim, a través de el otro hijo de Oseas, es Lo Ruhama. No tendré misericordia, o sea, no tendré misericordia, no tendré Rahamim, no me compadeceré. Pero dice: ahora habéis alcanzado misericordia, habéis alcanzado Rahamim. O sea, Pedro obviamente conoce la profecía, pero conoce exactamente, no se equivoquen, vean, el Chaliat Kefas, el Chaliat Pedro, conoce exactamente la profecía del primer brit, del primer pacto. El libro de Oseas está hablando de cómo nuestro pueblo sería salvo en los días de finales, y cómo Israel sería salvo
la casa de Israel sería rescatada en medio de todas las naciones, para que luego Judá dijera, y Judá que aún no creen, muchos no creen en Yeshua, sea la casa de Judá. Vean qué importante, vamos a hacer énfasis y mucho shalom, mucha braja shalom para nuestro rabino, Simha Permurer, a Simha Permurer, que vean, este es un rabino, es un hermano rabino, es un que quizás si estuviera vivo quizás sería mi maestro. Vean, a Simha Permurer, era un rabino ultra ortodoxo, y murió sus últimos días investigando, encontrando a Yeshua, y lo encontró, Baruch Hashem. Vean qué bueno. Entonces todas esas diferencias que hay entre las dos casas tiene que desaparecer, porque ya está dicho en la profecía. Veamos en el Maxor que se utiliza para Año Nuevo, en Rosh Hashanah. Aquí encontró nuestro rabino Simha Permurer, encontró que Yeshua vendría y que se harían las expiaciones a través de Yeshua, y cumpliéndose la palabra Baruch Hashem para su descendencia, para su linaje hasta Israel. Shalom Chabot, Barajá Shalom. Entonces vean, para que luego dijera la casa, que aún no, muchos de la casa de Judá, ortodoxos, ultraortodoxos, no creen, muchos no creen en Yeshua por profecía. Cuando viera a Israel, cuando venía a la casa de Israel, que sale y vuelve a la Torá del Eterno, que vuelve a los mandamientos del Eterno, que vuelve a las fiestas del Eterno, que vuelve a las leyes de alimentación, a las leyes kosher, vuelve a la Torá con un corazón humillado, quebrantado. Entonces Judá dirá, como dijo Yeshua, por estos frutos los conoceréis, y Judá y la casa de Judá verá que estos son todos los redimidos de en medio de las naciones, de todas las 10 tribus, de todo lo que es la casa de Israel. Y entonces Judá dirá, por esto, al verlos, por estos frutos, por sus obras, Yeshua es el Mesías de Israel. Y Judá prácticamente reconocerá a Yeshua, a nuestro Mesías, que como el Rey de Reyes y al Adón, Señor y de señores, lo que estamos buscando. Y esto es el reino del Eterno, esto es el reino de los cielos, el reino de Elohim en la tierra. Por eso es que estamos pidiendo al Eterno ahora que tenga rahamim, que tenga misericordia de su pueblo, que estos audios puedan llegar muy lejos, en cada corazón, a cada persona que con corazón contrito y humillado buscan de la palabra del Eterno, que en nuestro suelo, en nuestro todo, el Eterno tenga misericordia, tenga rahamim de nosotros. El Eterno pueda llevar esta palabra muy lejos, para que pueda la casa de Israel, para que pueda todo aquel que crea que Yeshua es el Mesías, que venga a la casa de Israel de regreso a casa y tome su herencia de la Torá y sus mandamientos. Justamente vamos a ver el libro de Oseas, vamos a buscar lo que estábamos hablando hace poco. Vamos a irnos al libro de Oseas, capítulo 1, 8, 11. Oseas, capítulo 1, 8, 11, dice así la palabra del Eterno. Nos vamos rápidamente, porque queremos salir ahora con estos dos temas ya, y luego pues quedarnos a ver la forma, cómo podemos ser salvos a través de Yeshua. No consiste solo en creer, no, sino que vamos a ver, el Eterno nos va a ir dando los lineamientos, qué vamos a hacer para ser salvos. Muchas preguntas que muchos se harán, qué hacer para ser salvos, si estará donde estoy, en el lugar donde me reúno, será el lugar correcto, estoy haciendo lo correcto. Yeshua nos va a enseñar. Entonces veamos capítulo 1 de Oseas, capítulo 1, 8, 11, lo que decíamos. Y después de haber destetado a Lo Ruhama, concibió y parió un hijo. Vean, entonces y parió un hijo después de haber destetado a Lo Ruhama, y dijo Elohim: ponle por nombre Lo a mí, porque vosotros no sois a mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que ni se pueden medir ni contar. Y será que donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Allí los voy a recoger, allí mismo donde les dije. Y los hijos de Yehudá y de Israel serán congregados en uno, y levantarán para sí una cabeza, y subirán de la tierra, porque
porque el día de Jezreel será grande. Entonces vean, la casa de Israel, la casa de Judá serán una sola misma. Por eso hoy ultra ortodoxos de la casa de Judá no creen en Yeshua, pero Baruch Hashem que ya hay el Eterno con su luz admirable a través de Yeshua está obrando en muchos rabinos, en muchos grandes sabios de Israel, haciéndoles entender que Yeshua ya vino y que Yeshua vendrá por segunda vez y que será luz admirable para volverlos a recoger, lo que dice aquí la profecía de Oseas. Baruch Hashem y Shalom para nuestro rabino que fue en vida, Simcha Permuter, que él creyó, él murió sus últimos días buscando a Yeshua y lo encontró. Baruch Hashem para toda su familia, Braja Shalom hasta Israel. Entonces murió con esa esperanza de ser, después de haber sido ultra ortodoxo, murió con la esperanza que Yeshua ya había venido y que él fue el que expió por los pecados de toda la nación de Israel y por todas las naciones del mundo, porque por eso con ese objetivo se habían esparcido las 10 tribus, para que se mezclaran entre las naciones, para que conociesen al Eterno todas las naciones. Ese era el propósito de la mezcla. Esto es palabra del Eterno. Acá nos dice lo que hablamos anteriormente. Habla de las 10 de las 10 tribus: Ruhama, de Loamí y Jezreel. Lo Ruhama, no me compadeceré. Con todo, el Eterno pone la llaga, pero Él tiene la cura. Por eso decía que es salud a todos los que están de la diáspora esparcidos. Decía Jacobo, decía Pedro, con todo, no importa esto, se va a cumplir a ambas casas. ¿Quién es el jefe de Yeshua? Hamashiach. Como dice, ¿quién es el jefe? Yeshua Hamashiach. Como dice el libro de Lucas, subirán de las tierras porque todo Jezreel será grande. En otras palabras, cuando venga el día de la cosecha, porque ya fue sembrada Israel en medio de las naciones. Estamos hablando del segundo éxodo. Podemos hablar de todo esto, de todo este tema, como la historia de amor más grande jamás contada entre Elohim y su pueblo Israel. Vean qué bueno es el Eterno. Primera de Pedro 2.10, lo que decíamos. Vean qué interesante, hermanas, vean cómo la palabra del Eterno, después que les dicen, no, mi pueblo los desechó, pero no estaba desechado Israel, estaba nada más esparcido, medio olvidado, porque se recuerdan en la profecía, les dice, por un poco te voy a dejar. Pero no estaba ya en el plan del Eterno. Ese era el plan para que se mezclasen entre las naciones, para que las naciones no tengan excusa el día que venga Yeshua nuevamente y no te halle afanoso, no vayas a perder tu salvación. ¿Por qué? Porque perdiste tu tiempo. ¿Dónde estás? Si no, en el lugar donde estás no es el lugar correcto, cámbiate de lugar, cámbiate de nombre. Entonces es importante que te cambies de nombre, que busques la Torah, que busques fiestas, que busques mandamientos. La Torah es ahora todo. Los 5 libros de Rabbeinu Moshe